Temprano en la historia de la iglesia adventista, los servicios se hacían en carpas y el pastor Haskell experimentó que cuando él estaba predicando hubo una gran tormenta en la carpa, no se podía oír bien. Entonces le dijo a la gente, vengan bien cerquita, y repartió los versículos al público para que lean. Él hacía preguntas y la gente escuchaba la respuesta bíblica, él explicaba. Y pensó, esto puede ser aplicable a estudios bíblicos en pequeños grupos o estudios bíblicos personales. Y Elena de White escribió, el plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. ¡Qué lindo que suena esto! Pero, ¿qué es un estudio bíblico? Es presentar las grandes verdades de la salvación por temas a la luz de la Biblia. Lo que la Biblia dice acerca de este tema, de este otro, con títulos interesantes, pero lo que hacemos es presentar lo que la Biblia dice por temas. Es enseñar a la gente a conocer a Jesús, a conocer sus enseñanzas y estar dispuesto a seguir sus enseñanzas, porque un discípulo es alguien que sigue la disciplina de un maestro. Y ese es el propósito de un estudio bíblico, llevar a la gente a Jesús y su verdad para que se transformen en discípulos de Jesús. Un estudio bíblico puede ser a nivel personal, uno a uno, puede ser en forma de un grupo pequeño, o de pronto el creyente es el único instructor a un grupo de 4, 5, 6 personas de una familia que desean estudiar la palabra de Dios. Es instruir religiosamente por el método inductivo de preguntas y respuestas. ¿Cuántos ángeles van a acompañar a Jesús en su segunda venida? Veamos lo que dice. Entonces, el Hijo del Hombre vendrá del cielo con poder y gloria, con todos sus santos ángeles. Así que, ¿cuántos ángeles? Todos. Perfecto. Estamos induciendo a la gente que descubra una verdad bíblica por medio del estudio de la palabra de Dios. En cuanto a forma, un estudio bíblico tiene básicamente 3 partes, como un buen sermón. Una introducción, un desarrollo del tema y una conclusión. No es difícil, ¿no es cierto? Empecemos por la introducción. ¿Cuál es el propósito? Bueno, hay que romper el hielo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te fue ayer en tu viaje a... y Ricardo, ¿cómo está tu perrito? Ayer estaba enfermo, ¿está mejor? Estamos rompiendo el hielo, estamos llegando. Bueno, hoy les voy a presentar algo extraordinario. Es un asunto de vida o muerte. Hay que despertar el interés. Un secreto que usted y yo tenemos que conocer, pero que hay que descubrirlo con el estudio de la Biblia. Y entonces, una ilustración a veces es buena. Lo que importa es captar la atención. Jesús lo hizo con la samaritana. ¿Me das agua, por favor? Qué raro, judíos y samaritanos no se hablan. Oh, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a él y él te daría agua de vida eterna. Y el que tome de esta agua no volverá a tener sed.
Dame de esa agua. Ah, Jesús le ganó la atención. Muy bien. La introducción. Eh, Esto es lo que vamos a estar estudiando y entonces ahora estamos listos para comenzar con una oración. Así como comenzamos esta presentación con una oración, usted entonces también va a comenzar el estudio bíblico con una oración. Y entonces ahí está la transición al área sagrada. Estamos en la presencia de Dios y vamos a abrir la palabra de Dios. El segundo elemento es el tema. Hay unas 2000 referencias al regreso de Jesús en la Biblia. A veces en primera plano, a veces está en el trasfondo, pero ¿cuántos versículos necesitamos para explicarle a alguien lo que la Biblia enseña acerca del regreso de Jesús? No va a usar 100, no va a usar 30, 7, 8 versículos pudieran ser suficientes. En el manual La Fe de Jesús, creo que ninguna lección tiene 8 preguntas al grano, suficiente como para que la gente pueda decir, me quedó claro. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, ni muy, muy, ni tan, tan. Menos de 20 minutos de estudio bíblico es un poco demasiado corto. Más de 40 minutos, cuidado que no se le haga demasiado largo. Un estudio bíblico de 1 hora y media, no. Todo depende de las características del interesado. Porque a veces hay que darle estudios bíblicos a un niño. Y media hora, no más de media hora. Ese niño necesita algo simple, pero un abogado tiene preguntas y no se conforma con pocas pruebas. Un abogado va a requerir muchas pruebas. Usted tiene que adaptarse a su audiencia. Es bueno usar ilustraciones durante el estudio, alguna historia, un testimonio personal, si puede usar alguna lámina, un cuadro, un PowerPoint, todas esas cosas facilitan el entendimiento. Una ilustración tiene que ver con la palabra luz. Las ilustraciones iluminan un estudio bíblico. Ahora me queda claro con esa historia del niño que no se le va a olvidar. Posiblemente se olvide de muchas otras cosas, pero no de una buena ilustración. Y por supuesto, la gente necesita saber de qué me sirve aprender esto. ¿Qué aplicación le puedo dar a mi vida hoy? Porque eso fue escrito hace 2000 años, 3000 años. Hoy, para el siglo XXI. Y especialmente si usted puede decir, esto me cambió la vida a mí. Y si Dios hizo tanto por mí, por seguro que puede hacer tanto también por ustedes. Ahora tengo esperanza. Esa palabrita es muy adventista. Aplicaciones en cada estudio bíblico. ¿De qué me es útil creer en la segunda venida de Cristo? Estar seguro de que Jesús viene. ¿Cómo va a afectar eso mi vida? ¿Me va a ayudar a tener, guardar los mandamientos, a tener un hogar feliz?
la reforma pro salud. Puedo tener mejor salud. Qué bueno que la gente entienda cuáles son las ventajas de ese estudio bíblico. Y el estudio bíblico debe tener una secuencia progresiva, como los pasos de una escalera, que conducen hacia un propósito específico. Eso es muy importante, porque si usted va a hablar de lo que la Biblia enseña acerca del bautismo, no se ponga a contar la historia de Matusalem y a contar, sí, de la salud. Yo he escuchado algunos de esos sermones que son una ensalada de temas. Concéntrese en un solo tema y apunte hacia la conclusión. Ese es el fin de su estudio bíblico, desde la introducción hasta la conclusión. A ese punto quiero llegar. Usted debe saber a dónde quiere llegar con un estudio bíblico. Y hay 3 reglas muy sencillas. Una, nunca discuta. Segundo, jamás discuta. Tercero, ni se le ocurra participar en una discusión. Usted puede ganar un argumento, pero perdió un amigo. Y eso no lo podemos soportar. El estudio bíblico no es un sermón, es un diálogo, es interactivo. Escuche una opinión, haga preguntas que la respuesta no sea sí, no, no, sí, sí. No, eso no es bueno. A ver, describe con tus palabras cómo es que Jesús va a venir. Y deje que la gente saque las conclusiones y diga su opinión. Viendo las circunstancias de este mundo, ¿crees que Jesús vendrá pronto o va a demorar mucho tiempo? Bueno, no, la verdad es que estamos viendo todo eso. ¿Cuál de las señales crees que están muy visibles hoy en los periódicos? Bueno, y deje que la gente haga su participación, un comentario que le va a ayudar a recordar. Fíjese, la gente recuerda el 10% de lo que oye. Qué bueno. Una semana más tarde, a ver, ¿de qué estudiamos la semana pasada? Me olvidé. La gente recuerda el 50% de lo que ve. La segunda venida de Cristo, hay ángeles en poder y gran gloria, la imagen le está predicando con mejores palabras que las que yo puedo utilizar. Y la gente es impactada con imágenes. Si la gente participa en el diálogo y ¿cómo es que va a venir Jesús? A ver, hagamos un resumen. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que la gente dice es grabado el 70%. Oh, sí, yo me acuerdo, porque yo lo dije. Y me dijo que estaba correcto. Y fíjese que, sobre todo, la gente va a recordar el 90% de lo que hace, porque usted ahora lo invita a estar preparado para la segunda venida de Cristo. Y te voy a pedir que te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres estar listo para el regreso de Jesús? Sí, claro. Entonces, yo voy a hacer una oración y tú vas a hacer otra oración, diciéndole a Jesús con tus palabras lo que de veras quieres hacer.
Yo voy a orar primero. Querido Dios, Señor, ayúdame a estar preparado para el regreso de Jesús. Bendice a mi amigo Ricardo y a su familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Ricardo, tú oras. Simple, hazlo. Dios, yo quiero estar preparado para el regreso de Jesús. Amén. ¡Qué bueno! ¡Lo dijo! Eso es lo que buscamos, que la gente tome una decisión. Y para eso está la conclusión. La conclusión debe ser breve, debe resumir, repasar, enfatizar los puntos principales. Es una oportunidad para hacer preguntas. Y hay 3 preguntas claves que se aplican muy bien en un estudio bíblico. La primera, ¿le quedó claro? ¿Y qué va a decir la gente? Generalmente la gente dice, sí, clarísimo. Sí, clarísimo. Y dígame, muy bien, me alegra. ¿Tiene alguna pregunta, señores? Si hay alguna pregunta, hay que responderla. Ahora o mañana, pero hay que responderla. La gente no se bautiza si todavía tiene preguntas. Tal vez usted tenga que decidir, ¿contesto ahora o lo dejo para el siguiente estudio? Es que en realidad ni yo sé bien la respuesta. Y dígame, ¿qué es eso de la expiación? Explíqueme lo del rapto secreto. Bueno, qué buena pregunta. ¿Qué tal si como es un tema tan importante, qué tal si lo estudiamos en el próximo estudio, pasado mañana? Entonces usted llama al pastor y le pregunta, dígame, pastor, explíqueme lo del rapto secreto. Y ahora usted viene como un experto a explicarle a esta persona lo del rapto secreto. Usted fue a un libro, usted fue a un diccionario, usted fue a lo que sea y ahora está listo para presentar una respuesta aceptable a esa pregunta. Si es una pregunta que se contesta con un tema, ¿es cierto que me van a hacer dejar de fumar? Oh, no te preocupes de eso. Hay cosas mucho más importantes. Pero te prometo que vamos a estudiar el tema de la salud. Pero por ahora estamos viendo las cosas más importantes primero. Ya vamos a tocar esos temas. No conteste las preguntas que se contestarán en un estudio futuro. Y entonces, usted contesta la pregunta y empieza con la número 1 otra vez. ¿Le quedó claro? Clarísimo. ¿Tiene otra pregunta? No. En cuanto a la segunda venida de Cristo, quiero decir. No, perfecto, que me quedó claro. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Quiere estar listo para el regreso de Jesús? Sí, claro. Ya, misión cumplida. Esa última pregunta lleva a la acción. Y ese es el clímax del estudio bíblico, el punto álgido. Es la oportunidad ahora para hacer un llamadito, como en un buen sermón, ¿no? Una invitación. Y entonces se termina el estudio bíblico con una oración haciendo énfasis en la decisión tomada. Entonces, Roberto, ¿quieres estar listo para el regreso de Jesús? Sí. Entonces, yo voy a orar y tú vas a orar. Y le vas a decir a Dios lo que tú me has dicho a mí, que sí quieres estar listo. Es una de las maneras de hacer una invitación. Entonces, vamos a repasar lo que vimos. Un estudio bíblico puede ser comparado a un ser humano. Comenzamos por la cabeza, el elemento pensante,
implantamos el deseo de conocer algo nuevo, entonces ahora el cuerpo del estudio, el elemento nutriente, alimentación espiritual. Estudiamos la Biblia, es el cuerpo 1, 2, 3, 4, y ahora llegamos a los pies, que son lo que nos hace mover de un lado a otro. Acción, cambian a la persona de lugar. Ahora estaba acá y ahora está aquí. Al tomar una decisión por seguir a Jesús y su verdad. Así que vamos a ver ahora otra dimensión de un estudio bíblico. Hay cosas que hay que hacer antes de un estudio bíblico, durante un estudio y después. Antes de un estudio bíblico es bueno que usted no vaya solo, porque en la multitud de consejos hay sabiduría y de pronto, a pesar de que usted es el líder de la discusión, usted mira a su compañero y su compañero le dice, ¿puedo agregar un detalle acá? Y qué bien, qué bueno, yo me había olvidado de eso, gracias. Es bueno tener un compañero que por lo menos esté orando cuando usted está dando el estudio bíblico. Asegúrese que la apariencia personal cause una buena impresión. No es que tenga que andar con corbata, pero que sus modales, sí, usted es un embajador en nombre de Cristo, represente a Jesús dentro de lo posible, aún con la parte externa. Y por supuesto, antes de un estudio hay que estudiar bien el tema. Tiene que decidir de qué voy a hablar. Generalmente, un estudio bíblico antes se necesitaba preparar, inventar un estudio bíblico. Hoy usted usa la fe de Jesús y ahí tiene no solo 6, 7 preguntas en cada estudio, sino que en la parte de atrás hay un estudio adicional que usted también quiere estudiarlo por las dudas, ¿no es cierto? No va a usar todos esos materiales, y tiene que tener bien en claro qué es lo que yo quiero lograr con este estudio, cuál es el tema y qué quiero lograr con este tema. Ore, porque la oración es indispensable. No es usted el que va a convertir a nadie. La conversión es obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo necesita un ser humano, un embajador, el medio por el cual él va a hablar audiblemente. No es con ejército ni con fuerza, no es con inteligencia o con una computadora. No, no, no. Es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y no se olvide, en Lucas 11:13 Jesús dijo, pedid y se os dará. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. No se le ocurra dar un estudio bíblico sin haber orado por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y entonces usted se prepara para llegar a tiempo, sea puntual, quedamos a las 5:30, usted va a estar ahí a la hora acordada. Rompa el hielo, salude brevemente, haga comentarios, puntos de contacto, así que esta es su familia, ¿no es cierto? ¡Qué linda familia! Y ya veo que a usted le gustan las flores. Usted sabe. Eh, la gente habla, especialmente que la gente hable de ellos mismos. A todos les gusta. Invite, si usted está estudiando con este joven Pedrito, señora, un gusto.
voy a estar estudiando con Pedrito. ¿Por qué no nos acompaña? ¿Puede acompañarnos? Este, eh, y, y a su esposo también. Vengan, invite idealmente a toda la familia, eh, porque es mucho mejor que ellos sepan que está estudiando este otro y así se ayudan unos a otros. ¿Dónde? Bueno, idealmente sí, en la sala, en el comedor, eh, debajo de un árbol. El lugar no es tan importante, pero en condiciones ideales, que todos estén, tengan la Biblia sobre una mesa, que se miren todos en el círculo. Y recuerda que un estudio bíblico debiera durar entre 30 a 40 minutos. El estudio, hasta que rompió el hielo, ya la introducción, ahí se le fueron unos 5 minutos, pero usted estará pensando, 30, 40 minutos no es un poco muy corto. Es mejor que la gente diga, ay, qué corto se me hizo el tiempo, me hubiera gustado seguir más, yo tengo tantas preguntas. Es mucho mejor que piensen que fue demasiado corto a que la gente esté pensando, esto no termina nunca, ay, qué tarde que es, ay, con todo lo que yo tengo para hacer, ay, ya hace 1 hora y media, primera y última, ya no quiero más, fue demasiado largo. No, usted no puede eh, permitirse a sí mismo que la gente piense eso. No vaya con una agenda, bueno, eh, le voy a dar este estudio bíblico porque le quiero pedir que me dé trabajo o que me deje ponerme de novia con su hija. No, 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 no. Por favor, sea cuidadoso con esas cosas. Que de paso, al comenzar el estudio bíblico, usted debiera ponerse de acuerdo cuándo vamos a tener estudios bíblicos. Un estudio bíblico a la semana. ¿De qué estudiamos la semana pasada? Se me olvidó. Si fueran 2 estudios bíblicos a la semana es mejor. 3 estudios bíblicos, día por medio. Sábado a la tarde, martes y jueves. ¡Ah, qué bueno! Significa que esa persona está muy interesada. Y hágalo corto, no se olvide y que quede bien claro cuándo va a tener el siguiente estudio bíblico. Muy bien, durante el estudio bíblico, todos los participantes tienen una Biblia. Ya lo dije, comience con una oración y pida la dirección divina. Hagamos un repaso de lo que estudiamos ayer, porque a veces un estudio se construye sobre el estudio anterior. Si hoy el tema es el sábado, qué bueno será repasar el estudio anterior, que fue sobre la ley. Pero si el estudio de hoy es sobre la segunda venida de Cristo, hagamos el repaso de las señales de la segunda venida. A veces un estudio hace más claro el estudio siguiente. Haga preguntas, recuerde hacer eso. Mínimo pídale a la gente que participe leyendo el pasaje de la Biblia. Haga una pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Y deje que la gente responda. De paso, no insista en que lean. Si la gente dice, no traje los anteojos, no insista, porque hay muchos que en realidad ni pueden leer y se sienten un poco incómodos. Así que no pongan ninguna presión, pero si hay alguien que está dispuesto a leer los pasajes, qué bien. Y si cada uno puede leer, mejor. No ponga la Biblia en el suelo, por favor. Sea reverente con el estudio de la Biblia y anuncie con claridad y lentitud. Vamos a ir
a la última página de la Biblia, o vamos a ir al Antiguo Testamento, por la mitad de la Biblia, vamos al libro de los Salmos. Es el libro más largo de toda la Biblia, los Salmos. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Fíjense que este es el Salmo, el capítulo más largo de toda la Biblia. Vamos a leer en el versículo, ¿encontraron todos? Salmo 119, 105. Busquen el numerito pequeño, número 105. La pregunta es, ¿a qué se compara la Biblia en Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ajá. ¿A qué se compara la Biblia? A una lámpara. Qué bueno es tener una luz cuando hay oscuridad. La Biblia nos ayuda a caminar sin tropezar. Nos muestra cuál es el camino correcto. Bueno, y si todos utilizan la misma Biblia, porque usted va con 5 Biblias en una caja, y si ustedes terminan el estudio, yo les regalo una Biblia. Yo lo he hecho eso muchas veces y funciona, porque hay muchas familias todavía hoy en el siglo XXI que nunca han tenido una Biblia en sus manos. Y si todos tienen la misma Biblia, puede en las primeras instancias, en las primeras veces que estudian juntos, denle la página porque usted le dice Salmo 119 y van buscando desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no lo encuentran. Porque no están acostumbrados. Dele una página y si todos tienen la misma Biblia, les va a resultar mucho más fácil. Y no se olviden de Ricardo, de Roberto, Doña María. Diríjase a las personas por su nombre y cuando le hagan una pregunta, en lo posible conteste con un estudio bíblico o en la próxima lección usted les va a dar la referencia bíblica porque nuestra tarea es exaltar la Biblia, es llevar a la gente a Jesús y su verdad no son sus opiniones. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si está en la Biblia, es para mí. Es algo que a mí me gusta repetir cuando doy un estudio bíblico. Presente un solo tema. No hable del día de reposo y lo que la Biblia dice acerca de la salud. No, 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 no. Un solo tema en un estudio bíblico. Y no se desvíe del tema, porque la gente por ahí le hace una pregunta, usted está estudiando acerca del sábado y dice, y dígame, ¿cómo es eso de que los mormones enseñan que, una buena pregunta, pero por hacérselo corto, los mormones tienen otro libro, el libro de Mormón, y nuestro propósito aquí es estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Pero si tiene mucho interés, podemos tocar ese tema en otra oportunidad, pero volvamos a lo que estábamos viendo. ¿Qué le vamos a hacer? Porque si usted se pone ahora a contar una historia de cómo vinieron a su casa hace 20 años, se desviaron del tema que estaban considerando y eso no es bueno. Como instructor, usted puede pedirles que lean el pasaje y haga un pequeño comentario a cada versículo leído. Lámpara a los pies, que alumbra nuestro camino. Qué lindo, ¿no es cierto? Usted
explica eso con sus propias palabras. Puede contar alguna historia. Yo un día me perdí o no podía encontrar una historia. Y eso ayuda a relajarse, a entender las cosas mejores. Hable con convicción. Un día fueron a arrestar a Jesús y los soldados regresaron con las manos vacías. ¿Y por qué no lo trajeron al hombre? Es que ese hombre habla con autoridad. Nadie ha hablado con tanta autoridad. ¿Usted es un embajador en nombre de Cristo? Hable con convicción, porque usted lo cree. Yo deseo estar preparado para el regreso de Jesús. Yo mismo acepté a Jesús como mi Salvador cuando tenía 15 años. No fue fácil para mí, pero fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¡Pum! Es su convicción personal. Y usted habla con autoridad porque usted no es palabra suya, es palabra de Dios. Pero usted tiene que hablar con entusiasmo. Porque si usted dice, bueno, la Biblia dice que Jesús viene, bueno, tal vez venga. No es la manera de presentar un estudio bíblico. Hable con entusiasmo. Es contagioso. Y no se olvide, no es un sermón. No predique. En una sola pregunta, 10 minutos, por mucho que tenga pocos textos, 6 preguntas de la fe de Jesús. Si usted va a hablar 10 minutos en cada una, se le fue más de una hora ese estudio bíblico. No. Díganlo indispensable, vaya al grano, sepa lo que va a decir y no se olvide de algo que es muy importante. No es lo que usted opina, es Dios quien habla. Y en cada estudio bíblico, Jesús tiene que estar. Cada estudio tiene que ser cristocéntrico, centrado en Cristo. Usted pregúntese antes de cada estudio bíblico en su casa, ¿dónde está Jesús en este sermón? Si usted no usa el nombre que es sobre todo nombre, todo el que invoque el nombre, a los que creyeron en su nombre, hay poder en el nombre de Jesús. Usa el nombre de Jesús, aunque más no sea al terminar, pregunte, y termino este estudio con la misma pregunta que les hice hace una semana. ¿Han aceptado ustedes a Jesús y están dispuestos hoy a renovar su propósito de ser fieles a Jesús? Jesús debe ser el centro de cada estudio bíblico. Sus palabras son buenas, pero no hay reemplazo para la palabra de Dios. Así que el propósito de un estudio es llevar a la gente a Jesús y su verdad. No se olvide que es muy importante que en cada estudio tiene que haber una invitación a aceptar lo que Dios dice. ¿Le quedó claro? Sí. ¿Tiene preguntas? No. Entonces, usted está dispuesto a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Porque Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no, entonces no lo van a hacer. En otras palabras, el llamado al final del sermón, al final del estudio bíblico es indispensable y por supuesto termine con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre cada persona en el grupo. Y apenas usted pueda, no se olvide de invitar a las personas a participar con una oración. El tema de la oración en algunos casos no es necesario porque este es un hermano creyente, evangélico.
que sabe lo que es una oración, pero para un católico que nunca tomó la Biblia, tiene que quedarle bien claro cuál es la diferencia entre orar y rezar. Rezar es repetir, orar es hablar con Dios como un amigo. Con tus palabras, Roberto. Sin pena, estamos tú y yo acá solo. Yo hago una oración y tú haces una oración. Oremos. Ahora tú, Roberto. No tengas miedo. Dilo con tus palabras. Y las primeras veces salen un poco difícil, pero después todo sale bien. Anuncia el próximo tema que vamos a estudiar y muy bien, entonces voy a regresar el jueves. Recuerde, cuanto más seguido puedan reunirse, 2, 3, 4 veces a la semana, qué bueno. Una vez cada 3 semanas, eso es prácticamente inútil. Trate de ajustarse, por supuesto, a la realidad. A veces se puede más, a veces no se puede tanto. El motivo principal es siempre presentar a Jesús y su verdad. Después del estudio le dice, mire, ¿qué desea comer? Ay, un refresco. No, usted hizo la última oración y ahí es el momento de cerrar, que quede en el ambiente flotando esa oración. Qué lindo, es como si Jesús mismo, un ángel, vino aquí a mi casa, que la gente... porque si ahora se ponen a comer y sale el tema de la política y del fútbol y del... no, eso usted no lo puede permitir. Salga de la casa tan pronto como sea posible y deje de esa manera que el Espíritu Santo impresione la conciencia con la palabra de Dios. Y por supuesto, usted va a seguir orando por esa persona. Ore. Señor, te pido que bendigas a Alicia, que bendigas a Roberto. Señor, ellos están luchando. Interceda por sus amigos, por sus interesados, por sus estudiantes. Usted es un maestro de la palabra de Dios. Ore por sus alumnos. Y un consejo más. Muchos son llamados, pocos los escogidos. No piense en fracaso. Fracaso es hacer nada. Usted hizo su parte y la gente dijo que no. Bueno, es un problema de ellos. Miren lo que dice en el libro Lecciones Prácticas del Gran Maestro. Nunca hemos hablar ni aún de pensar en fracaso, porque trabajamos para alguien que no sabe lo que es el fracaso. Haga su parte y Dios hará lo que usted no puede hacer. La conversión es un milagro de Dios. Por la linda presentación, doctor Carlos Martín. Muy bien, hermanos. En este momento vamos a empezar a hacer el segmento de preguntas y respuestas donde usted puede participar. Doctor Martín, aquí tengo las 2 primeras preguntas de la noche. Dice así: hay diferentes tipos de lecciones que se pueden utilizar. Algunas son de profecías, otros son de familias, otros son para niños. ¿Cuál estudio es recomendable para dar un estudio bíblico? Pues mi recomendación básica es use la fe de Jesús. Es un material que está disponible en todo el mundo hispano y es fácil de seguir y por otro lado presenta todo lo que se necesita para que una persona esté lista para el bautismo. El estudio de las doctrinas es indispensable. Por favor, si le piden un estudio bíblico, no se ponga a estudiar las parábolas o el libro de los Salmos.
usted sabrá mucho de la Biblia, pero lo que esa gente necesita es conocer a Jesús y su verdad. El estudio de las doctrinas antes del bautismo es indispensable, no es negociable. Llevar a una persona al bautismo sin conocimiento de las doctrinas es una falta muy seria. Usted nunca querrá firmar un contrato sin saber en qué se está metiendo. Que le quede bien claro a la gente cuáles son no solo los privilegios del Evangelio, sino los requisitos del Evangelio. La fe de Jesús es ideal. Usted quiere tomar las lecciones de la escuela Radio Postal, quiere... Bueno, hay muchas guías de estudio de la Biblia, pero otra vez, la fe de Jesús es un ideal. Muchas gracias, doctor. Aquí viene otra pregunta. Si una persona expresa el deseo de bautizarse cuando va por la lección número 10 de 20 lecciones que tiene la fe de Jesús, ¿qué es lo que una persona debería de hacer en ese caso? Siempre afirme a la persona, qué lindo, cuánto me alegra. Mira, cuanto antes terminemos esta serie de 20 estudios, eh, tú te bautizas. Claro que sí. Nunca le diga, no, todavía no, no te puedes bautizar. Y yo me quiero bautizar este próximo sábado. Eh, mm, yo quiero que tomes una decisión responsable. No quisiera que algún día me digas, ¿cómo no me dijeron eso antes del bautismo? Así que para Dios es como si tú ya lo hubieras hecho. Lo importante es tu decisión de seguir a Jesús. ¿La tomaste? Para Dios cuenta como si ya tú lo hubieras hecho. Así que, cuánto me alegra. En todo caso, vamos a estudiar no solo una vez a la semana, porque una lección a la semana, estamos en la lección 10, son 10 semanas más. Nunca se termina, son casi 3 meses. Así que mejor, ¿qué tal si estudiamos, eh, eh, no te digo que todos los días, pero día por medio y terminamos en un par de semanas, terminamos las 10 lecciones? Y entonces, así el proceso se acaba. Doctor, aquí hay otra pregunta parecida tal vez a la primera, y es, hay diferentes estudios bíblicos en cuanto al número de lecciones. Y a mí me ha tocado ver esas lecciones, doctor. A veces de 8 lecciones, a veces llegan a 10, 20 lecciones, 25 lecciones. ¿Qué es recomendable? Pues tenemos 28 doctrinas. Al estudiar, eh, sin embargo, la serie La fe de Jesús, se están combinando muchas doctrinas. El juicio es algo que está relacionado con el santuario y destacamos algunos pocos elementos, pero que por lo menos la gente pueda decir, yo sé lo que estoy haciendo. Eh, Ahora entiendo por qué el fumar o el estar casado es necesario, porque la ley de Dios así lo dice. La fornicación, el adulterio, o el fumar, o el comer esto, eh, porque Puedo ver. a veces la gente reclama, ¿cómo es que después de, eh, 3, 4 semanas después que me bauticé, viene el pastor a decirme, hermano, ¿cuándo va a comenzar a devolver los diezmos? ¿Diezmos? ¿Qué es eso? Eh, Me tendrían que haber dicho esto antes del bautismo. Así que, otra vez, el estudio de las doctrinas bíblicas es indispensable antes del bautismo. Y ojalá que eso le quede bien en claro. Bien, doctor, aquí hay otra pregunta. Hay diferentes formas de estudiar la Biblia. A veces uno va, visita la casa y da los estudios bíblicos allí con la persona revisando la lección. Otras veces
uno deja la lección y deja que la persona llene en su casa y cuando vuelve la siguiente semana, ellos revisan la lección. ¿Qué es más recomendable en este caso? Me acuerdo que una época se hablaba mucho del sistema de carteros misioneros. Le doy una lección, él la contesta y yo voy una semana más tarde y repasamos juntos. Sí, puede ser. Pero eh, el, el, la pregunta, perdón, me distraje mentalmente. La pregunta tiene que ver con, repítame. La pregunta tiene que ver con o revisar la lección con la persona en la casa o dejar la Correcto. lección. Muy bien. No hay nada mejor que el contacto personal. Un estudio bíblico sobre el teléfono puede ser hecho en una emergencia absoluta. Tengo un primo que está a 200 kilómetros de distancia. Bueno, pero lo mejor es estudiar con la persona uno a uno, volver a la familia, como dijimos en la presentación, eh, 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 que esta persona invite a su vecino, como ustedes quieran, pero el estudio bíblico personal es el ideal, el diálogo, las preguntas que se hacen no se pueden hacer si es un estudio bíblico impersonal. Solo te doy el material y tú lo lees y después sacamos juntos tus conclusiones. Las repasamos y eso lo consideramos el estudio bíblico. El contacto con el libro, que la gente pueda tener la Biblia en la mano y leerlo en voz alta. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si es la Biblia, para mí, que la gente entienda muy bien la importancia, el valor de la palabra de Dios. Eh, Otra vez, el mejor estudio bíblico es el contacto personal. Muy bien, doctor. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuántas veces uno puede estudiar un estudio bíblico durante una semana? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Qué es más recomendable? Como dije en la presentación, un estudio bíblico cada 3 semanas es casi eh, perder el tiempo. Presentar 20 lecciones estudiando cada 3 semanas lleva más de medio año. Eh, un estudio bíblico una vez a la semana puede ser lo único que un cristiano que trabaja duro durante la semana y llega tarde a la casa y solo tiene el sábado para dar un estudio bíblico, el domingo encuentra a la gente, pero si hay alguien que está dispuesto a tener 2 estudios bíblicos, 3 estudios bíblicos a la semana, sería un ideal. En pocas semanas esa persona está lista para ser bautizada. 2 estudios bíblicos lleva en una semana, lleva unos 2 meses de estudio. Así que cuanto más estudios bíblicos se tenga, todo depende del interés de la gente. Si la gente dice, no tengo tiempo, no puedo, no presione. Eh, Usted le hace la oferta. ¿Qué le parece si estudiamos el martes y jueves? Mm, los domingos, martes y jueves. No, pues sí, está bien, los domingos. Perfecto. Eh, Conmigo, yo me ajusto a lo que a usted le quede mejor. Eh, pero cuanto más estudios bíblicos tenga, más rápidamente esa persona estará lista para el bautismo. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a compartir una última pregunta antes de pasar a la oración final. Y esta es una pregunta que, hermanos, hay algunas preguntas que están haciendo respecto a bautizos o la parte de decisión que vamos a estarla cubriendo en un par de días. Sin embargo, doctor Martín,
hay siempre, esta pregunta siempre surge en cada seminario casi. Aquí esta no es una excepción. Si estamos en una campaña Caleb de 8 días y al final de esta alguien quiere bautizarse, o sea, sin estudios bíblicos, ¿qué debemos hacer? El estudio bíblico personal es fundamental en una serie evangelística. Una campaña evangelística no son 10 días, no es una semana, no son 2 semanas. Lo que ocurre 3 meses antes, lo que ocurre 3 meses después, parte de una campaña evangelística. Si alguien viene por primera vez a la iglesia para una campaña evangelística y tienen reuniones toda la semana, esa persona no va a recibir estudios bíblicos personales y va a llegar al bautismo sin desarrollar contacto personal, amistad, porque la gente viene por amistad y se queda por amistad. Si nadie lo invita, posiblemente esa gente no venga. Si esa persona no tiene amigos en la iglesia, muy prontito se va a ir. El contacto personal. Pero permítanme darles una regla acá. Los resultados de una serie evangelística, evangelismo público, vamos a decir así, los resultados están en proporción directa a la preparación previa. Una semana de evangelismo no es una campaña evangelística. Eso se llama evangelismo de cosecha, pero para poder cosechar hay que sembrar. ¿Y cuánto tiempo? Yo tengo una huerta y sé que para cosechar llevan meses. No podemos esperar, hoy pongo la semilla y en una semana estoy cosechando. No, Jesús utilizó mucho la figura de las figuras de la agricultura para ilustrar cómo se predica la palabra de Dios. Otra vez, una campaña evangelística de 2 semanas, si está precedida por estudios bíblicos personales, entonces va a tener muchísimo más resultado. Porque si una persona llega por primera vez a la iglesia y se quiere bautizar el próximo sábado, sin haber siquiera asistido a la iglesia un sábado antes del bautismo, un sábado a la mañana, sin saber en qué se está metiendo, eso no es responsable. Eso no es éticamente correcto. Le estamos empujando a la gente a tomar una decisión o aceptando el impulso de una gente, pero no le estamos haciendo un favor. Así que les recomiendo que antes de una semana o de 2 semanas de evangelismo, hayan estudios bíblicos preparatorios. Ese fue el propósito de esta presentación. Ahora usted sabe cómo hacerlo. Y los resultados, miren, se los voy a decir así. A mí me gusta antes de una campaña evangelística hacerle la pregunta al pastor. Pastor, ¿cuántas personas están listas para el bautismo si el bautismo fuera esta noche? Si esta noche, todavía no empezó la campaña, pero si esta noche comenzáramos, ¿cuántas personas estarían listas? 3. Hay personas, ya están listas, cocinadas, listas. Bueno, entonces durante la semana se van a bautizar entre 5 a 7 personas. Un poquito menos, un poquito más, entre 5 a 7 personas, porque si hay 3 personas que están listas, significa que hay otras 3 personas que todavía no están decididas. Pero si a mí me dicen 10,
se van a bautizar unas 20 personas. Si me dicen 50, apuntemos a 100 bautismos. Si me dice una, posiblemente se bauticen 2 o 3. Sí. O sea, 3 personas preparadas, el doble se van a bautizar. 2 personas preparadas, el doble se va a bautizar. Una persona está lista, se va a bautizar el doble. Si me dice, no, no hay ninguno, 0, se va a bautizar el doble. El doble de 0 es 0. En otras palabras, los estudios bíblicos personales están en proporción directa al resultado de una campaña de evangelismo. No confíe en el predicador que va a venir a hacer un milagro y que de la nada va a sacar 10 bautismos, 20 bautismos. La mayoría de los que se bautizan ya han sido adoctrinados en una serie en una serie de estudios bíblicos personales. Ahí está la clave del éxito.